buenas tardes. El concepto de modernidad líquida viene de modernidad sólida, dándonos a entender o a comprender que ésta se conserva, ¿cierto? Estas persisten y son duraderas en comparación con las líquidas que se transforman y adaptan distintas formas. Entonces, a partir de la lectura yo puedo comprender que Buchmann explora o se enfatiza en tratar de descifrar o descubrir cuáles son esas cualidades y cuáles son esas costumbres que tenemos nosotros como personas y que mantenemos con nosotros, que permanecemos con ellas, y cuáles son esas que transformamos a través del tiempo. Para él la sociedad ya no es aquella suma de cosas particulares o de cosas puntuales, sino más bien una mezcla de todo lo que la sociedad trae consigo. Entonces, la modernidad líquida es una alteración rápida, transitoria e incierta, algo que trae consigo altos niveles de anhelos ante las necesidades que tenemos todas las personas o los individuos de transformarnos como un resultado de ese último modelo de consumismo generado desde la sociedad, desde la información y desde las tecnologías, ¿cierto? Entonces las personas estamos siendo capaces de adaptarnos a esos diferentes retos que trae consigo los cambios o los avances tecnológicos y la sociedad más generalizados. Y Buchmann se fija o se centra en descubrir nuestras contradicciones, las tensiones que hay a partir de esas transformaciones, y encuentra una desaparición de ese sentido de pertenencia social del ser humano al volverse consumidor, donde lo importante no es conservar objetos, sino más bien renovarlos constantemente. Un ejemplo de ello lo podemos ver en los teléfonos celulares, que a pesar de que tengamos uno en muy buen estado, siempre queremos tener el último, ¿cierto? En la moda. Entonces, en ese sentido estamos siendo víctimas de la modernidad y nuestros pensamientos están siendo influenciados por la tecnología. Entonces, Buchmann lo trae o lo enfatiza o lo ancla con un sentido o un modelo de educativo, social, económico y cultural. El término de la modernidad líquida es un término que se utiliza para definir la situación actual que estamos viviendo, la situación actual de la sociedad. Buchmann define este término como la figura de cambio constante y que demuestra la consistencia de las relaciones humanas. En el contexto político, el texto decía de que siempre estamos definidos por una clase alta y siempre la clase alta sobresale sobre la clase baja, sin importar las consecuencias. Pero pues siempre el texto nos define de que hay que buscar la manera de cambiar este pensamiento como un conjunto, lo define como el conjunto de las condiciones históricas materiales, las cuales permiten pensar la emancipación permanente. Es decir, es el conjunto de las tradiciones ideológicas que tenemos y que no son problematizadas, de que pensamos de que son normales. No son problematizadas en una cultura tradicional. Entonces, en mi pensar, esta metáfora de la modernidad líquida, de la liquidez, es la más adecuada para nosotros aprender más sobre la naturaleza. La naturaleza de las fases actuales de la modernidad y la disolución de los sólidos es un rango permanente de esta fase de la modernidad. La modernidad líquida es la representación de las actuales sociedades gobernales. Esta nos afirma que vivimos en una sociedad cambiante, inestable y precaria, debido a los constantes cambios que vivimos y nos enfrentamos en el día a día, que como todos ven, no son nada fácil, ya por la condición económica, ya que no conseguimos empleo, por miles de inconvenientes que se presentan. Por ejemplo, tenemos hoy en día algo muy latente como lo es el desempleo, donde en la actualidad el trabajo hoy en día es incierto, ya que existe un desempleo estructural
donde el trabajador, después de tener un trabajo fijo y a largo plazo y duradero, pasa a tener un trabajo inmediato, en el que la durabilidad ya no es importante. Hoy en día se sabe en qué momento ingresamos a una empresa, pero no hasta qué momento, ya que no se le permite al trabajador una certeza laboral. Podemos decir que la modernidad líquida es la palabra perfecta para definir la sociedad en la actualidad. Según el sociólogo Bauman, la modernidad líquida está sumergida a cambios constantemente. Los diferentes contextos, como lo son el cultural, el social y el económico. Correlacionando el pensamiento de Bauman con la actualidad social, podemos decir que estamos en una sociedad donde cada vez el pánico social se apodera de nosotros debido a los diferentes cambios que se viven diariamente. Estamos sumergidos a una estratificación social, como lo afirma Bauman, en donde la incertidumbre se apodera de nosotros. La incertidumbre por saber qué va a pasar mañana, cómo vamos a actuar ante las diferentes dificultades que se atraviesan. Es una constante de preocupación que, como decía Bauman, se nos sale de las manos. Un ejemplo muy claro es el manejo de las redes sociales. Ya hoy por hoy las redes sociales, como nos acercan a una persona, de esa misma manera nos aleja, porque nosotros con tan solo dar un clic tomamos la decisión de estar o de no estar interactuando con la persona, cosa que es preocupante porque día tras día se van diluyendo lo que son las relaciones interpersonales. Zygmunt Bauman, él nos plantea de que el ser humano vive en una sociedad sólida, pero con esta modernidad líquida se convierte en una sociedad líquida, ya que siempre el ser humano o la sociedad quiere siempre satisfacer al mundo y no se siente satisfecho de Dios mismo. Para colocar un ejemplo, cuando sale algo a la moda, puede ser un asiento, una ropa, etcétera. Entonces ellos no tienen en cuenta de que uno no puede gastar más de lo que se gana, y entonces ellos, para complacerse y seguir a los demás, compran eso y se endeudan. Entonces ese es el ejemplo que les quería plantear, y pues me pareció muy interesante la lectura, porque esa es la realidad que vivimos ahora, que siempre queremos estar al borde de la modernidad, pero no nos sentimos felices con nosotros mismos. También en la lectura nos plantea de un capital humano, para llevarlo como al ámbito laboral, que siempre el Estado y la nación vamos a vivir explotados, porque el capitalismo siempre va a pensar en el bien común para ellos y para nosotros nada. Entonces es muy importante nosotros quitarnos las vendas de los ojos y enfrentarnos a la realidad, que siempre satisfacernos, comprar lo que a nosotros nos gusta, pero que lo sintamos felices. Pero no seamos conformistas con algo de que no lo sintamos felices, solo lo queremos comprar como para seguir lo de la otra persona. Nosotros siempre tenemos que marcar la diferencia. Busca la libertad del hombre inmerso en una sociedad consumista, cuyo fin es lograr pertenecer a un grupo específico dentro de la misma sociedad. Siendo el poder de adquisición el que le permite y le da un estatus social a cada individuo, siendo así el individuo el enemigo de la sociedad, ya que a este le importa únicamente lo relacionado con el mismo ser. Es por eso que los espacios serán de gran importancia para el desarrollo del ser individual. Bueno, en conclusión, la modernidad líquida ha sido un cambio en la forma de pensar, lo cual ha creado una independencia que aleja al ser humano del mismo consumismo, aislándolo de la sociedad y así de las relaciones con el otro, siendo así este
siendo un ser que piensa únicamente en sí mismo, dándole prioridad a su bienestar. Uno de los grandes aportes desde la sociología, el filósofo y sociólogo Simon Bauman hace las siguientes afirmaciones. La primera es la división entre el espacio y tiempo, o sea, desde la modernidad sólida a una modernidad líquida. Es decir, que anteriormente se denominaba modernidad sólida al compromiso, a la estabilidad y a un conocimiento permanente. Es decir, un ejemplo muy claro. Cuando una persona tenía una labor fija, un trabajo fijo, tenía como más compromiso y más vínculos con sus compañeros de trabajo. Ahora en la modernidad líquida solamente se hacen los bienes, intereses de una sola persona en un lapso de tiempo determinado, es decir, algo temporal. Los conocimientos y adquisiciones de educación, compromiso de trabajo y principios ya no se va a ver en largo tiempo, sino que va a ser algo artificial, algo que solamente va a durar cierta cantidad. Entonces, desde el espacio era algo estable en relación con el tiempo, pero ahora solamente es el tiempo, más no es el espacio. Es decir, que hoy en día se ve es el individualismo colectivo y que en futuro tiempo esta interacción y vínculos con la sociedad va a ser más disminutivo, es decir, que ya no va a ser una interacción fija, algo estable, sino que solamente se va a hacer como una necesidad. Solamente que con el tiempo todo lo que es la modernidad sólida va a desaparecer. En ese orden de vida, la modernidad líquida, llevándolo en otro sentido, tiene la importancia o radica en que su fundamentación teórica y científica se va a basar en cómo las comunidades, desde que se van desligando del contexto social que está vinculado por medio de interacciones, van adquiriendo una forma de vida mucho más agilizada. Es decir, a través del consumismo, pues esas formas de socialización se van dejando a un lado, lo cual va originando de que estas den poca importancia a los valores culturales, a los valores morales, a los valores particulares e individuales. Estas formas de vida van haciendo que poco a poco se vayan desligando de los contextos sociales y así mismo vayan incorporando nuevos estilos de vida mucho más ágiles, como se los decía, buscando satisfacer solamente necesidades oportunas porque están basadas en un medio capitalista conformado por el consumismo, que es el que va a entrar a tomar la mayor participación, y buscando satisfacer las necesidades del momento porque se deja la parte más importante, que es la humana, a un lado para satisfacer cosas materiales, cosas particulares, que al fin y al cabo lo que va a significar es que estas formas se vayan perdiendo. Y en consecuencia, en esa modernidad líquida se adquiere una estructura o se establece una estructura que va ligada desde la economía, formas de organización, instituciones fundamentadas o normalizadas y por último los individuos, lo cual pues si está funcionando de manera óptima pues va a mantener un orden moral dentro de la sociedad. Pero cuando se pierde toda esa estructura o se desligan de esa estructura, pues los individuos automáticamente adquieren unas capacidades y actuaciones de manera particulares, lo que va representando en la economía líquida que todo va a tener un valor significativo, hasta las personas van a tener un valor. Y en ese sentido, con el pasar del tiempo, cuando todo va a tener un valor, todo tiene un valor, tanto así que hasta los seres humanos en cualquier momento van a tender a que pueden ser sustituidos por otros, porque en un momento determinado, como se los decía anteriormente, puede que esos individuos ya no estén satisfaciendo las necesidades de otros, lo que va a obligar a esos y a los otros a buscar otras personas que puedan satisfacer dichas necesidades. Y asimismo, en ese contexto, buscar satisfacer necesidades por medio de otras
cosas, facultades, individuos, personas, valores, objetos, experiencias, etcétera, etcétera, porque eso es lo que va a tener importancia. Pero la parte humana se deja en un segundo plano porque no va a tener cierto nivel de valoración. El texto plantea que nos encontramos ante la disolución del sentido de pertenencia social para dar paso a la marcada individualidad, partiendo de que el ser humano se siente más seguro estando solo que conviviendo en sociedad. Es por esto que podríamos concluir que las habilidades de convivencia se están perdiendo. Por otra parte, el texto plantea que la modernidad líquida está planteada como la desestabilidad de la sociedad a raíz de la globalización, el consumo y el desarrollo, que lleva al ser humano a apartarse del bien común o colectivo para buscar una estabilidad propia. La modernidad líquida plantea cambios y transformaciones en el trabajo como bien común, a la esencia del trabajo individual, que es para satisfacer sus propios intereses o cubrir necesidades básicas. A modo de conclusión, en esta realidad líquida que nos plantea Bauman, nos muestra cómo la sociedad cada vez más tiende a un comportamiento egoísta e individualista, donde esa sensación de que todo es desechable y no podemos aferrarnos a nada porque todo es cambiante, inestable y efímero, poniendo en peligro los valores y la calidad de nuestras relaciones, tanto sociales como laborales y afectivas.